una alteración en la coagulación como hay una lesión evidente o un daño vascular, un daño del endotelio vascular. Hay criterios que nos muestran que el paciente está cursando con un síndrome hemorragíparo. Uno es el sangrado espontáneo, como les decía, cuando el sangrado es en varios sitios a la vez, o cuando hay un sangrado donde normalmente no debería haber. Es el caso de las articulaciones. Hay algunas patologías que, como vamos a ver más adelante, cursan principalmente con sangrados sin una causa aparente. Es el caso de las articulaciones, por ejemplo. Presencia de lesiones en la piel, petequias, equimosis, que sean múltiples, o que las hemorragias sean abundantes y que no se relacionen con la lesión. Por ejemplo, si se pincha con un alfiler, el paciente sangra. O sea, es un sangrado anormal con relación a la magnitud de la lesión. O cuando sangran en forma repetitiva sin una causa de lesión local. O un sangrado que no se controla con maniobras locales, por decir, va a hacerse una toma de muestra de sangre, una vez que retiran la aguja, le ponen un algodoncito, apretan unos minutitos y se supone que tiene que formarse el coágulo. En estos pacientes no se puede formar el coágulo. No se forma el coágulo y el paciente sangra. Y obviamente hay condiciones que van a predisponer a este tipo de situaciones. Por ejemplo, tratamientos de pacientes que estén con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios. Ahí les decía, uno de los más clásicos es la aspirina. Pacientes que reciben aspirina por cualquier circunstancia, un infarto previo, un accidente cerebrovascular y reciben como profiláctico. Entonces, estos pacientes van a tener un síndrome hemorrágico. Un paciente con falla renal, paciente con insuficiencia hepática por obvias razones, porque en el hígado se forman los procoagulantes K-dependientes, entonces cuando hay una falla hepática no se forman estos procoagulantes. Enfermedades que se originan directamente en las plaquetas, que no se producen en las plaquetas, principalmente en las enfermedades malignas, en las neoplasias o en las enfermedades autoinmunológicas. Un síndrome purpúrico se puede relacionar con una lesión vascular, es decir, una lesión del endotelio, o puede relacionarse con alguna patología hematológica. Hay alteraciones que van a condicionar a que disminuya la resistencia de las paredes de los capilares. Por ejemplo, los pacientes que tienen una poliglobulia van a tener un enlentecimiento de la circulación y en ciertos lugares van a depositarse un coagulito y eso va a condicionar a el cierre del vaso. Por lo tanto, va a ocasionar una trombosis. El ateroma, por ejemplo. El ateroma es una placa de grasa que se deposita en aquellos pacientes que tienen una dieta abundante en grasa y no tienen actividad física. En sitios donde hay una división de los vasos y justo en el punto de división de la desviación es que se puede formar un ateroma o un trombo. Espasmos vasculares. Cuando se contrae la pared del vaso, hace que se cierre la luz y esto condiciona a que haya la aparición de un pequeño trombo. Las embolias, las vasculitis principalmente son procesos inflamatorios que van a condicionar a la acumulación de las plaquetas en las paredes de los vasos. La hiperviscosidad, les decía, pacientes con poliglobulia, por ejemplo, o pacientes que hayan sido transfundidos en grandes cantidades, les decía los politraumatizados, por ejemplo. Y cuando haya una compresión extrínseca por ya sea un tumor o algún cuerpo extraño
o, por ejemplo, algunas personas que tienen varices y usan ropa ajustada, entonces hay una compresión de los vasos y esto va a condicionar un enlentecimiento de la circulación de la sangre. ¿Cuál es la clínica de los síndromes hemorragíparos? Sangrados muy fáciles, espontáneos, desproporcionados al desencadenante. Por ejemplo, personas que ustedes les agarran el brazo un poquito más, con un poco más de intensidad que lo normal y se forman petequias, muchas veces se forman hematomas. Luego los sangrados de las mucosas, las epistaxis es lo más frecuente, las gingivorragias, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cepillo dental con cerdas duras, o aquellos pacientes que tengan facilidad de sangrado principalmente gastrointestinal, pacientes con antecedentes de vómitos, por ejemplo. Entonces ellos hacen sangrados muy, muy fácilmente. Las hemorragias de la piel, ya les decía, hay que observar la piel, hay que ver petequias, hay que ver la localización. Las petequias son pequeños sangrados subcutáneos que sí se los pueden palpar algunas veces, otras no. Lo importante de las petequias es que cuando se hace la digitopresión, estas no desaparecen. Las equimosis son ya sectores un poco más grandes de sangrado subcutáneo, que hay que tomar en cuenta el número, el tamaño, la localización, la proporción, hematomas, que pueden ser superficiales o pueden ser profundos. En caso de que involucren músculo, ya son, incluso pueden tender a la absedación de este sangrado. Y hay que ver otros órganos que estén más en profundidad que el tejido celular subcutáneo. Ahí tenemos a las articulaciones. No se olviden, las petequias no desaparecen a la digitopresión y esa es la diferencia de las lesiones eritematosas. Muchas veces en un proceso en un proceso alérgico salen pequeñas lesiones rojizas en la piel que tenemos nosotros que tener en cuenta que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las petequias. Estas lesiones eritematosas, producto de un proceso alérgico, de un proceso irritativo, desaparecen a la digitopresión, las petequias no. Y ahí está el diagnóstico diferencial. Entonces, hay que ver, algunas petequias tienen un volumen importante y aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con la púrpura. Ya les voy a mostrar pacientes que tienen púrpura, que es un poco, cuando ya son bastante importantes las lesiones, ya se las puede hacer un diagnóstico diferencial de entrada. Les decía, las petequias pueden tener un determinado volumen porque hay un infiltrado inflamatorio por debajo o puede ya estar cursando con un sangrado extravasado, es decir, que va al intersticio. Equimosis, esto que ustedes están viendo son equimosis. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser múltiples o puede ser una sola. Estas equimosis son prácticamente las características más evidentes de los trastornos plaquetarios. Y los hematomas profundos principalmente, están relacionados principalmente con los trastornos de la coagulación, es decir, grandes hematomas e incluso la amartrosis, que es sangrado articular, son típicos de los trastornos de la coagulación, no de la hemostasia. Entonces hay que tener en cuenta eso y generalmente se presentan después de traumatismos importantes o de cirugías. Entonces, les decía, ¿cómo se clasifican los síndromes hemorragíparos? En síndromes purpúricos, y aquí está. Entonces, esto que ustedes están viendo, estas lesiones que ustedes están viendo, son típicas de la púrpura, que puede ser trombocitopénica, puede ser idiopática, puede ser autoinmune,
que es diferente a la petequia. En la petequia son puntitos, les decía, puntitos eritematosos que son superficiales. Los síndromes hemofílicos, y lo más característico es el sangrado espontáneo, y que a pesar de todos los mecanismos de control que nosotros hagamos, como por ejemplo la presión o el taponamiento, estos pacientes sangran. Y la hipofibrinogenemia, que se debe a una disminución o una deficiencia de los factores fibrinolíticos. Síndromes hemofílicos. Estos son trastornos genéticos, son trastornos de la coagulación, y las tres principales patologías son la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A se relaciona con el déficit del factor 8 y la hemofilia B del factor 9. Así a grandes rasgos, ¿qué es la enfermedad de von Willebrand? Es una alteración congénita, que es la más frecuente. Se caracteriza por ser una diátesis hemorrágica que se relaciona con el factor von Willebrand. Es decir, hay una alteración ya sea cualitativa o cuantitativa. ¿Qué significa eso? Cuantitativa, que no se produce o se produce muy poco factor von Willebrand. Y cualitativa, que es pese a la presencia del factor von Willebrand, no es, esta proteína es afuncional, no cumple la función que debe cumplir. Y un poquito más adelante les voy a explicar cuál es la función del factor. Este se transmite a través de una herencia autosómica dominante y es menos frecuente la recesiva. Eso quiere decir que todos los pacientes que tengan el gen van a hacer algún grado de enfermedad. Se clasifica en grado 1, que es el más frecuente, y está producido por un déficit de la cantidad del factor von Willebrand, o sea, no hay o hay muy poca cantidad de este factor, y esto pues van a evitar, o esta disminución en la cantidad va a evitar que se forme esta proteína. El de tipo 2 es una alteración cualitativa, lo que les decía, está presente pero no funciona como corresponde. Entonces hay una disminución en el peso molecular de este factor o de esta proteína, y esto va a condicionar una mayor agregación con trombocitopenia en algunos pacientes. Y el tipo 3, que es la forma más severa, hay una afectación de ambos alelos, por lo tanto, sí va a presentar una clínica bastante importante en estos pacientes. Hay niveles muy bajos, incluso indetectables del factor, y además se asocia a una deficiencia del factor 8. La clínica: hemorragia subcutánea bastante evidente, gingivorragias, epistaxis principalmente, y sangrado gastrointestinal. Esto en el 1, en el tipo 2 y 3, además puede haber sangrado de tejidos blandos y de tejidos profundos. Entonces aquí vamos a ver hematomas ya incluso musculares, e incluso vamos a ver los hemartromas, que son sangrados articulares. El diagnóstico: se requiere 3 criterios. Disminución de la actividad, esto nos los da el laboratorio. La clínica, nosotros vamos a observar que es hemorragia en mucosas, y una historia familiar. Entonces nosotros tenemos que preguntar al paciente si hay alguien de su familia que tenga también este tipo de sangrados espontáneos. Y la mayoría de los pacientes tienen. Tratamiento: en el tipo 1, tipo 2 es la desmopresina, es una proteína. En el tipo 2, moderado grave, o en el tipo 3, hay que administrar el factor von Willebrand. Es un factor que como hemos visto en transfusión sanguínea, hemos visto que un paquete de sangre total nos permite sacar factores de coagulación como derivados hematínicos, ¿no? Entonces se le administra el factor von Willebrand. Y los antifibrinolíticos son útiles solo como un tratamiento coadyuvante. No tiene cura,
porque es un trastorno genético, es un trastorno cromosómico. Entonces, simplemente mantenemos al paciente en buenas condiciones. Si sangra demasiado, hay que hacerle el tamizaje del factor von Willebrand. Si está muy bajo o no se lo puede leer, entonces se le transfunde solamente el factor von Willebrand. La hemofilia A y B. Estos se originan por una ausencia en el factor 8 en el caso de la A y 9 en el caso de la hemofilia B. Hay una tercera hemofilia, que es la hemofilia C, que está caracterizada por una deficiencia del factor 11, pero es muy raro. La hemofilia A es mucho más frecuente que la hemofilia B, y esto se debe a una mutación genética, porque este gen que va a codificar al factor 8 está ausente. Y en el caso del factor 9 se encuentra en el cromosoma X. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las mujeres van a hacer la enfermedad, los varones, porque tienen un cromosoma, al revés. Las mujeres van a ser portadoras y los varones van a hacer la enfermedad, porque los varones solo tienen un cromosoma X. En cambio, las mujeres tenemos 2 cromosomas, por lo tanto compensa ese déficit, la carga cromosómica del otro X. ¿Cuál es la clínica? Niveles de actividad del factor que van a determinar la gravedad de la clínica, ¿no? Es decir, hemofilia grave, menos del 1% de actividad, moderada, entre 1 y 5, y leve, más del 5% de su actividad. ¿Esto qué nos los va a dar? Nuestro laboratorio, el laboratorio que tenemos en el hospital. Es un laboratorio que nosotros solicitamos. No les voy a decir de rutina, pero cuando tenemos un paciente que tiene un sangrado espontáneo y no se lo puede cohibir, entonces hay que hacerle el tamizaje de los factores de coagulación. El diagnóstico. Esto lo determina nuestro laboratorio, evidentemente, porque así clínicamente no podemos hacer nosotros mucho. Simplemente vemos el sangrado y tenemos que hacer el tamizaje. El déficit del factor 8 o del factor 9 nos va a producir o nos va a generar una prolongación del APTT o del tiempo de tromboplastina parcial activado con nuestro tiempo de protrombina normal. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está sangrando y no podemos cohibir el sangrado, tenemos que pedir el TP y el APTT. Esto nos va a permitir a nosotros hacer la disquisición entre lo que es una falla hepática por una falta de los procoagulantes K-dependientes de un proceso genético, en este caso de una hemofilia. Y el diagnóstico diferencial para las hemofilias es el factor, es decir, el síndrome de o la enfermedad de von Willebrand. Su tratamiento, nuevamente, repito, son alteraciones cromosómicas, por lo tanto no podemos hacer ningún tratamiento curativo, simplemente mantenemos estable al paciente. ¿Qué les vamos a dar? Concentrado plasmático inactivo o recombinante, que esto se lo podemos hacer en un paciente que estamos viendo con una hemorragia evidente, y se lo podemos dar en forma profiláctica cuando ya el paciente tiene el diagnóstico y tiene que hacer alguna actividad, se lo damos en forma profiláctica. En la hemofilia A, moderada leve, la vasopresina. El tratamiento base es el factor faltante. Si es el factor 8 o el factor 9, hay factores recombinantes y esto pues nos va a permitir evitar posibles agentes infecciosos que se transmitan a través de la administración, ¿no? Una unidad de concentrado por kilogramo sube de la actividad 2% del factor 8 y 1% del factor 9. Entonces, ¿cómo vamos a monitorizar eso? A través de los laboratorios APTT y TPT. En los hemofílicos A moderados a leves se emplea la vasopresina, que va asociado o no a los antifibrinolíticos,
y otras medidas coadyuvantes como la administración del factor coagulante. Esto cuando nosotros tenemos en el laboratorio una disminución de la actividad del factor. En cambio, en la hemofilia B, la vasopresina es ineficaz. Es importante, como dice ahí, potenciar la actividad física y vigilar el estado nutricional para evitar sobrepeso y limitar los movimientos de los pacientes vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que aconsejar al paciente que haga una actividad física lo menos ruda posible. Si tiene que hacer actividad física, que camine, no que trote, o que salte, o que haga fútbol, o que haga otro tipo de deporte que sea de contacto. Y tenemos que explicarle al paciente que tiene que dejar de comer algunas verduras, como por ejemplo de hojas verdes, el caso del perejil, que tiene anticoagulantes. Entonces hay que vigilar su nutrición y hay que ver su sobrepeso. Sobrepeso, mayor presión sobre las articulaciones y el paciente nos va a hacer hematomas. La morbimortalidad por hemofilia es frecuente ya que el 75% de los pacientes no reciben tratamiento adecuado. ¿Y esto es por qué? Porque no podemos hacer un diagnóstico. Perdón, un segundito. No podemos hacer un diagnóstico en forma, digamos, fina. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que llegan a emergencia? Está sangrando, le ponemos un tapón, hacemos su laboratorio, vemos que no tiene nada, le damos un antihemorrágico, como es el caso del ácido tranexámico, y lo despachamos. Y no hacemos los laboratorios finitos que nos permiten a nosotros investigar si este paciente puede ser o no portador de una hemofilia o de la enfermedad de von. Entonces, tenemos que hacer hincapié en eso. Una buena anamnesis, un buen examen clínico y solicitar los laboratorios si es que nosotros encontramos antecedentes en esos pacientes. ¿Cuál es la causa de muerte en estos pacientes? Accidente cerebrovascular de origen hemorrágico, infarto, fibrilación auricular complicada, y estos se complican principalmente cuando son portadores de enfermedades como el HIV, hepatitis, o son pacientes trasplantados o son pacientes oncológicos, ¿no? Esos son los más susceptibles. ¿Qué es una púrpura? Es una hemorragia espontánea cutánea que puede ser petequia o hematoma. Y esto se debe a alteraciones en los vasos, en el endotelio capilar. También participan las plaquetas, pueden estar aisladas o pueden ser ambas, pueden presentarse ambas. Y mi proceso de coagulación es normal. A diferencia de las hemofilias, mi proceso de coagulación es el que está alterado. Entonces ustedes pueden ver aquí, estas son petequias, estas creo que no están funcionando. Estas son petequias, estos son púrpura, este ya es un hematoma. Esta también es una púrpura. ¿Qué son o cómo se caracterizan los síndromes purpúricos? Principalmente hemorragias estómacas. Hay alteración en las plaquetas, hay alteración en la retracción del coágulo, se altera el tipo de sangría, se altera la resistencia capilar, pero no se altera la coagulabilidad. No participan los factores de coagulación, son las estructuras locales las que van a estar alteradas para que se presenten estos síntomas. Clínica, ya habíamos dicho púrpura, que son manchas de color rojo intenso, azulado, no desaparecen en la digitopresión, pueden ser planas, pueden ser solevantadas, múltiples, pueden estar localizadas en todo el cuerpo o pueden estar localizadas en una sola región. Las petequias son puntiformes que generalmente se sitúa alrededor de los pelos, es patognomónico y es espontáneo. Y la equimosis, que son ya irregulares, ya son extensas, pueden presentarse de cualquier tamaño, pueden llegar a tener incluso extensiones bastante importantes, como el tamaño de la palma de la mano, por ejemplo, y las bíbices, que son las líneas hemorrágicas, que son como las arañitas. Entonces acá tenemos a la púrpura,
¿Se fijan? Las petequias son más pequeñitas, la púrpura ya son irregulares, la equimosis ya son extensiones más grandes y las arañitas, lo que les decía, las divises, o las arañas vasculares. Entonces acá tenemos a la púrpura. Esto vamos a ver en las púrpuras trombocitopénicas principalmente. Las petequias, que son estos puntitos. Esto ya es una equimosis. Aquí tenemos otra equimosis. Ahí está. Esto es un hematoma. Estas son petequias. Estas son las arañitas vasculares o biches. Este también es un hematoma. Hay que hacer un examen físico exhaustivo, siempre les he dicho, les he recalcado y las voy a seguir recalcando. Es importante que ustedes hagan un buen examen clínico para que ustedes puedan ver si las lesiones son primarias o son secundarias. Lesiones primarias, petequias, equimosis, sangrados cutáneos, mucosa. Entonces hay que ver. Si ustedes al paciente le dicen abra la boca, fíjense en el paladar, fíjense en la mucosa oral. Los pacientes tienen sangrado, microsangrado, las gingivorragias principalmente. Pacientes con hematuria, tienen que preguntar al paciente si orina con sangre o si tiene deposiciones con sangre. Secundarias, hematomas, hemorragias pueden ser musculares o articulares. ¿Cuáles son los desencadenantes? En las primarias es espontáneo. En las secundarias siempre se caracteriza por un traumatismo previo. En las primarias el inicio es inmediato, en las secundarias es tardío. La localización en las primarias es superficial, en las secundarias es todo. Y el control del sangrado en las primarias son medidas locales, de momento. En cambio, las secundarias ya necesitan un tratamiento muchas veces sistémico, una terapia sistémica. Entonces, vamos a hablar de una alteración en la cantidad de plaqueta, la trombocitopenia. Es un recuento por debajo de los 150.000. Puede deberse a una disminución en la producción o puede deberse a una eritropoiesis ineficaz. Cuando hay una eritropoiesis eficaz, cuando hay déficit de B12 ácido fólico, al igual que las anemias, los síndromes mieloproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, el alcohol y las infecciones por HIV. Entonces, hay condicionantes para que se disminuya la producción de las plaquetas. Entonces, cuando hay una alteración en las plaquetas, tenemos que ver si son en cantidad o si son en calidad. Si hablamos en cantidad, hablamos de alteraciones cuantitativas, o aumento o disminución. Disminución, trombocitopenia, y aumento, trombocitosis. ¿Cuándo vamos a ver nosotros trombocitopenias? En las púrpuras, púrpura trombocitopénica autoinmune y la trombótica. En cambio, las trombocitosis ya tiene que llamarnos la atención, porque puede ser reactiva, puede deberse a medicación que esté recibiendo el paciente. En cambio, en el caso de los pacientes oncológicos, es secundario a la quimioterapia. Una vez que termina el tratamiento, los niveles tienen que regularizarse. Si persiste, tenemos que pensar o tenemos que suponer que el paciente está cursando una leucemia mieloide, una leucemia granulocítica, una policitemia, una mielofibrosis o una trombocitopenia. La trombocitopenia esencial es muy rara. Y cuando hablamos de alteraciones cualitativas, ¿qué quiere decir? Calidad de las plaquetas. Pueden estar normales, pero su función es anómala. Y tenemos dos entidades, la enfermedad de Bernard-Solier y la enfermedad de Gauss, que se denomina también trombastenia. Entonces aquí tenemos una clasificación a grandes rasgos de las alteraciones trombocitopénicas. Primero, por un desorden cualitativo, pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas, la trombastenia de Gaussman, síndrome de la plaqueta gigante o enfermedad de Bernard-Solier. Adquiridas, insuficiencia renal aguda crónica, enfermedad hepática y consumo prolongado de aspirina. Vasculares no inflamatorias, congénitas, malformaciones vasculares, trastorno de tejido conectivo
cognitivo, principalmente el síndrome de Ehlers-Danlos, adquiridas, mecánicas, daño endotelial, inflamatorias, vasculitis de los vasos, las poliarteritis, por ejemplo, las vasculitis de pequeños vasos, síndrome de HIV, colagenopatías, las trombocitopénicas por un defecto en la producción o una producción defectuosa congénitas, la pancitopenia constitucional, que se denomina también síndrome de Fanconi, la trombocitopenia megacariocítica, síndrome de TAR, que es una trombocitopenia con una agenesia de uno de los radios, adquirida, la anemia plástica, infiltración nodular, infecciones virales, Epstein-Barr, HIV, parvovirus, rubiola, secundarias a medicamentos, principalmente la digitoxina o la digoxina, las sulfas, aumento en la destrucción de origen inmune en las púrpuras trombocitopénica idiopática, que generalmente va a presentarse en la infancia como un síndrome de HIV, no inmunes, síndrome urémico hemolítico, los hemangiomas, circulación tuberosa, estenosis aórtica, un reemplazo vascular, coagulación vascular diseminada, la coagulación intravascular diseminada, el hiperesplenismo y la hipotermia. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las púrpuras? Congénitas y adquiridas. Las congénitas generalmente se deben a una alteración, la adhesión en las glucoproteínas 1B, principalmente 9, y a los factores 9 y 5. Ahí vamos a ver a la enfermedad de Werner-Sohn. Alteración en la agregación, porque hay glicoproteínas alteradas, la glicoproteína 2B3A, como la trombostenia de Gaussman. Alteraciones en la secreción, las plaquetas tienen gránulos. Entonces, estos gránulos no se forman o su formación es muy baja, muy pequeña, en muy baja cantidad. Entonces, tenemos déficit de gránulos alfa, déficit de gránulos delta, déficit de ambos. Y otras alteraciones, vías en la transmisión de señales, enzimáticas, alteraciones en el citoesqueleto. Las adquiridas son las más frecuentes, la uremia, las hepatopatías, los anticuerpos antiplaquetarios, leucemias, síndromes mielodisplásicos, paraproteínas. ¿Qué paraproteínas conocen? ¿Qué enfermedades relacionadas con las paraproteínas conocen? Hola. Creo que están durmiendo, ¿no? No, doctora. ¿Qué síndromes con presencia de paraproteínas conocen? Las gamapatías monoclonales, hemos visto en la última clase. Bueno, superficies no biológicas y algunos medicamentos, algunos alimentos, vitamina E, vitamina C. Vamos a ver un poquito las trombocitopenias. Habíamos dicho que el valor normal es de 150 a 450. Por debajo de 100 es una trombocitopenia, pero no hay síntomas. Es una trombocitopenia sintomática. Por lo tanto, no necesita ningún tipo de tratamiento. Cuando encontramos pacientes entre 50 y 100,000, sí hay una pequeña alteración de los tiempos de coagulación y hemorragia, pero no son sintomáticos clínicos. Ya cuando tenemos un paciente con una trombocitopenia por debajo de 20,000, el riesgo de una hemorragia espontánea es alto. Y cuando tenemos ya debajo de 10,000, tenemos la obligación de instaurar tratamiento profiláctico. ¿Cuáles son las etiologías de la trombocitopenia? Una producción insuficiente, un aumento en la destrucción y una distribución o almacenamiento inadecuado. Si ustedes se ponen a analizar y traspolan con los eritrocitos, es casi lo mismo.
una producción insuficiente, un aumento de la destrucción y finalmente que hay un almacenamiento en un sitio donde no les permite la liberación. Defectos en la producción: fallo medular primario, aplasia medular, la púrpura amigdalocítica primaria, la anemia Fanconi, puede ser una iatrogenia por quimio-radio, que son las más frecuentes, o por una infiltración a médula de tumores sólidos de otros lugares, metastásicos, leucemias, linfomas, fibrosis, principalmente por tuberculosis. Entonces, aquí tenemos una médula normal. Fíjense, en esta ya es más tejido graso, esta prácticamente no tiene producción celular, si se fijan, comparado con esto, la proporción de la médula celular es muy baja, prácticamente aquí. Entonces aquí está, esto es una mielofibrosis. Entonces, fíjense, es más tejido adiposo que tejido celular, que núcleos celulares. Un aumento en la destrucción, que puede ser inmune o no inmune. Las no inmunes, generalmente un hiperesplenismo, un aumento del vaso que está produciendo un aumento de la destrucción, una hipertensión portal, una hipertrofia esplénica, prótesis vasculares, cardíacas, endovasculares, los canastillos que ponen para las dilataciones vasculares, las vasculitis, una destrucción microangiopática, la coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico, púrpura trombocitopénica, los hemangiomas gigantes, que son alteraciones vasculares que van a generar un aumento de la destrucción de los plaquetas. Entonces, tenemos acá un vaso normal y aquí tenemos una esplenomegalia. Aquí vemos nosotros un proceso normal con una circulación fluida y aquí nosotros vamos a ver el proceso inflamatorio que va a permitir la agregación de las plaquetas. Acá tenemos flujo normal, aquí ya hay alteración en una de las válvulas y aquí hay acumulación y luego formación de aumento de la destrucción inmune. Y hemos visto las no inmunes. Y las inmunes son debidas a formación de autoanticuerpos frente a los antígenos plaquetarios. Tenemos a la trombocitopénica, púrpura trombocitopénica inmune, la púrpura transfusional, que es la que vamos a ver con más frecuencia, y la inmunización neonatal. Anticuerpos frente a fármacos, la heparina, la penicilina, las quintinas, minas, la digoxina, los interferones. Enfermedades linfoproliferativas, leucemias, linfomas, las colagenosis, lupus eritematoso, síndrome de EVAS. Si ustedes se fijan, todos son enfermedades autoinmunes. Infecciones por virus, bacterias y pacientes con sepsis importantes. Entonces, acá tenemos nosotros esto, que es una plaqueta. Y al igual que los eritrocitos y que los leucocitos, las plaquetas tienen receptores de superficie. Estos receptores de superficie son los que van a hacer que a través de la formación de anticuerpos hagan agregarse plaqueta con plaqueta. ¿Cuáles son los factores que van a condicionar a eso? El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 2. Si ustedes hacen una transpolación, igual que los eritrocitos e igual que los leucocitos, las plaquetas también están inducidas por un proceso inflamatorio. En este caso es inflamatorio crónico, las colagenopatías. Y fíjense, esto es una esplenomegalia. Fármacos. Supresión en la producción de todos los citostatos. Vitarabina, daunorubicina, ciclofosfamida, bisulfán, metotrexato. Algunos otros fármacos como las tiazidas, el etanol, estrógenos. Destrucción inmune, heparina, quinina, sales de oro. Bueno, ahora ya no se utiliza sales de oro, antes se utilizaba para la artritis reumatoidea y los procesos inflamatorios articulares, ahora ya no se utilizan sales de oro.
la indometacina, que todavía se utiliza, las sulfonamidas, que utilizan principalmente en los niños, la rifampicina, las penicilinas, la aspirina, la carbamazepina, que ya está dejada de lado, ya no se utiliza mucho la carbamazepina, la cimetidina, la ranitidina, la furosemida, el metildopa, interferones, digoxina, son fármacos que van a condicionar a la aparición de autoanticuerpos. Las trombocitopenias hereditarias no responden al tratamiento esteroideo o esplenectomía. Es decir, nosotros hacemos el diagnóstico de una trombocitopenia, instalamos tratamiento, principalmente con esteroides, no responde, se le hace la esplenectomía, no responde. Entonces, hay que sospechar de una hereditaria. Pueden ser leves, moderadas, poco frecuentes, generalmente con plaquetas por debajo de los 30.000, pero sí con una historia de sangrado no relacionado con el tipo de plaquetas. Entonces hay que indagar antecedentes familiares. El síndrome de Wiskott-Aldrich es una patología ligada al cromosoma X, es transmitida en forma recesiva. Se caracteriza por una deficiencia inmune de la maduración de los linfocitos y una disminución de la vida media de las plaquetas, con una agregación anormal. Esta se asocia a eczema e infecciones a repetición. Y el síndrome de Bernard-Solier, que es transmitida a través de una herencia autosómica recesiva. Acá tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich. Fíjense, ahí están las lesiones cutáneas. Y esto es lo que sucede con el paciente, ¿no? Hay un proceso infeccioso pulmonar en los niños, es generalmente así. Ahí están sus hematomas, petequias, y aquí tenemos la mayor parte de estos pacientes. Cuando hablamos de leucemias y linfomas, les dije, los pacientes con leucemias y linfomas son más frecuentes en pacientes que tienen alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas. Entonces, este es un niño que tiene una leucemia, que tiene un linfoma y que tiene síndrome de Wiskott-Aldrich. ¿Por qué? Porque tiene su púrpura, sus hematomas. Esta es una plaquita en la que ustedes van a ver a los megacariocitos. Esta es una megacariocitosis. Y el paciente tiene hematomas y tiene un sangrado espontáneo. Por eso se caracteriza la enfermedad de Bernard-Solier. Anomalía de May-Hegling es autosómico dominante. Tenemos plaquetas gigantes con inclusiones azules que se llaman cuerpos de Doyle. Esto lo hemos visto en alteraciones eritrocitarias. No necesita tratamiento porque son pacientes asintomáticos, viven muchos años con problema y muchas veces se hace un diagnóstico de manera casual. El síndrome de Chiari-Higashi es autosómico recesivo, trombocitopenia moderada con alteración en la agregación. Se asocia además de albinismo, infecciones recurrentes, defectos esto se presenta por defectos en el almacenamiento de los gránulos plaquetarios y además se presentan grandes inclusiones plaquetarias. Entonces, es un leucocito. Inclusiones leucocitarias. Y el albinismo. Entonces, los pacientes albinos son los que más son propensos a tener la enfermedad de Chiari-Higashi. Y ahí están sus, ¿no? Esto es un leucocito normal, y ahí está un leucocito. Fíjense, es mucho más, célula mucho más teñida, es hiperintensa teñida, y ahí están sus leucocitos. Púrpura trombótica o púrpura trombocitopénica idiopática. Púrpura de Schoenen-Enoch. Esta es una enfermedad autoinmune.
Aquí lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos este tipo de lesiones es un estudio de la función plaquetaria. Al igual que los eritrocitos y los leucocitos, las plaquetas tienen un volumen corpuscular plaquetario, una cantidad específica de volumen, de tamaño, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que clasificar este tipo de patología. Esto no es competencia de los médicos generales, por eso se los estoy dando así a grandes rasgos. No es competencia del hematólogo. Lo que ustedes tienen que hacer es determinar si ese paciente tiene un sangrado espontáneo y pedir los laboratorios APTT, TP y todo lo que implica coagulación. Si hay una alteración, se deriva al hematólogo. El hematólogo es el que está encargado de hacer un estudio mucho más finito para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un estudio de la agregación y la secreción plaquetaria. En el caso del síndrome de Bernard-Sollier o en la enfermedad de Glassman, hay que hacer una citometría de flujo. ¿Por qué? Porque son alteraciones genéticas. En la alteración de la activación y secreción hay que estudiar los gránulos. Y cuando tenemos tromboxanos, síntesis de los receptores. ¿Por qué? Porque los tromboxanos son los que van a ir a hacer efectos sobre la plaqueta. Entonces hay que ver si los receptores están funcionando o no están funcionando. Entonces se hacen estudios bastante finitos, marcación con hepartina para la citometría de flujo, luego el fibrinógeno con Willebrand, luego van a ver, de acuerdo a lo que salga en los resultados de los laboratorios, van a ver para qué patología van a seguir una línea para llegar al diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de la púrpura trombocitopénica idiopática. Su clínica es hemorragia mucocutánea. Eso es lo típico. Vamos a ver petequias. ¿Cómo está su trombopoiesis? Las plaquetas en sangre periférica varían en cantidad, que van de 150 a 450. Luego, ¿qué más vamos a encontrar? ¿O cuáles son sus características fisiopatológicas? Pueden ser secundarios o pueden ser primarios. Entre el 70 y el 80% son primarios y 20 a 30% son secundarios. Entonces tenemos que analizar la evolución del paciente. Trombocitopenia no inmune, puede ser una hemólisis nefrológica. ¿Dónde vamos a ver eso? En la coagulación intravascular distal. ¿Y dónde vamos a ver esto? Pacientes que tengan infecciones importantes. La púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico y síndrome de Hep. Entonces, estas son trombocitopenias mediadas por anticuerpos. ¿Cuál es la trombocitopenia inmune secundaria? Puede haber una trombocitopenia inmune primaria. Primaria generalmente se relaciona con el síndrome de Harrington, en el que nosotros podemos transfundir plasma. El síndrome de Schulman, donde vamos a encontrar principalmente IgG, y el síndrome de Lewin, donde nosotros vamos a rastrear o vamos a investigar la glicoproteína 2B, 3A, que estas son las que van a permitir la hemostasia. Luego, ¿cuál es la clínica? Vamos a ver plaquetas, les decía, entre 150 hasta 30,000. Hasta ahí no generan sangrado, pero por debajo de 20,000 ya el sangrado espontáneo es muy frecuente, ya tenemos que hacer profilaxis. Menos de 30, hemorragia espontánea, y entre 10 y 20 la posibilidad de hemorragia severa es muy evidente. ¿Cuándo se presenta la trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica idiopática? En los niños entre los 2 y los 6 años. No hay una predilección por el sexo y se presenta en cualquier tipo de estación. En el adulto, que es la crónica, no se olviden, la aguda es en los niños, la crónica es en los adultos. Inicio es decir, hacen episodios de sangrado. En los adultos jóvenes es más frecuente y es en las mujeres principalmente.
y en la mayoría de los casos es de larga data, es decir, son pequeños sangrados, pero de mucho tiempo. Bueno, esto ya me importa. ¿Cuáles son las formas clínicas? De la púrpura trombocitopénica idiopática aguda, menos de 6 meses de evolución. Principalmente niños. Va asociado a infecciones virales y hay recurrencia espontánea. En la PTI crónica o enfermedad de Werhoff, principalmente es en la población adulta, mayores de 6 meses, es decir, tiene una duración superior a los 6 meses, más es en la adulta joven, predominio mujeres, va asociado a infección por el Helicobacter pylori, de ahí el sangrado gastrointestinal. 90% de los casos se recuperan sin ningún problema, es decir, tiene una recuperación rápida y favorable. Y en la refractaria no hay mejoría ni con el tratamiento convencional. ¿Cuál es la fisiopatología? Formación de autoanticuerpos que van a inhibir una metaloproteasa que se llama ADAMP13. Falta de fragmentación del factor von Willebrand y facilita la agregación plaquetaria en la microcirculación. Entonces aquí para que explicarles un poquito qué es lo que pasa con el factor von Willebrand. El factor von Willebrand es una proteína, esta no se nota muy bien, es una proteína que se encuentra en el endotelio vascular, que se activa cuando hay un daño tisular. Cuando hay un daño tisular, es decir, el endotelio vascular se lesiona, emerge el colágeno y la plaqueta se pega a esa lesión endotelial a través del factor von Willebrand. Y estas se tienen que fragmentar para que sigan agregándose las plaquetas. Entonces, cuando falta esa fragmentación, las plaquetas no se agregan. Por lo tanto, no se forma el coágulo. ¿Qué vamos a encontrar? Petequias, equimosis, epistaxis, hemorragia, metrorragia. Entonces, hay que hacer un examen físico muy exhaustivo. Generalmente no hay adenopatías, no hay linfadenomegalias, no hay hepatomegalia, no hay esplenomegalia. Vamos a encontrar un síndrome anémico, que es importante, paciente ictérico por destrucción de plaquetas y destrucción de nucleocitos y hemorragias. Vamos a tener cefalea, trastornos visuales, ataxia, síncope, confusión, alteraciones neurológicas, parestesias, disartria, afasia, convulsiones, estupor, el paciente puede ingresar en coma. ¿Cuál es lo clásico de la trombocitopenia autoinmune? Trombocitopenia, es lo más importante, una anemia hemolítica microangiopática, afectación neurológica, alza térmica y afectación renal. Eso es lo clásico para hacer diagnóstico de una PTI. ¿Qué vamos a pedir? Los laboratorios, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. Vamos a encontrar una anemia hemolítica, por lo tanto vamos a pedir LDH, bilirrubinas, vamos a pedir creatinina, recuento de plaquetas y vamos a buscar en el frotis de sangre periférica esquistocitos por destrucción de las plaquetas. Y eventualmente vamos a determinar la mutación del ADAM13, que es la proteasa, la proteína que les decía. Una trombocitopenia por una insuficiencia plaquetaria de origen congénito puede ser la trombocitopenia congénita amegacariocítica, anemia de Fanconi, trombocitopenia con ausencia de uno de los huesos radio, síndrome de Bernard-Solier, mutación del gen MYC9, síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de DiGeorge, de origen adquirido, aplasia, eso ya habíamos visto, aplasia megacariocítica, asociado a radioquimio, infecciones, fármacos, alcohol, la anemia megaloblástica, deficiencia grave de hierro, infiltración de médula, presencia de HIV, síndrome de falla materna. Trombocitopenia con aumento de la destrucción plaquetaria, la púrpura trombocitopénica idiopática, y no inmune, la trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Esos son los más importantes.
Tratamiento. Primero, atender el sangrado, las emergencias hemorrágicas. Nosotros lo hacemos por ser un proceso autoinmune, corticoide, la metilprednisolona. Damos 1 gramo día, lo dividimos en 3 aplicaciones. Las gamaglobulinas, que se dan 1 gramo por kilo por día, por 2 días, y la infusión de plaquetas. Y también podemos dar inmunoglobulina G. Cuando no responden al tratamiento, ya tenemos que dar inmunomoduladores, el ácido aminocaproico, vincristina, o podemos asociarlo a las inmunoglobulinas 4. La base, dexametasona. Tenemos que dar corticoides, seguimos con corticoides, 40 miligramos día por 4 días, cada mes durante 6 meses. La prednisona, 1 a 2 miligramos kilo día, que responde en un 60%. La esplenectomía en personas que no responden a los corticoides, en lo que vamos a encontrar entre el 60 y el 70% de respuesta al tratamiento. En la PTI crónica, que es refractaria al tratamiento, hay que hacer primero el inductor, erradicar al inductor, el Helicobacter pylori. Podemos dar un anticuerpo monoclonal con una respuesta de 55%, como también podemos dar factores de crecimiento megacariocítico recombinante. Otros inmunosupresores como la ciclofosfamida, la ciclosporina, el micofenolato o el danazol. Hasta aquí preguntas. Ninguna. Seguimos entonces. La púrpura trombocitopénica trombótica, llamado también síndrome de Moskowitz, es más frecuente en mujeres adultas jóvenes entre 30 y 40 años, puede ser idiopático, en la mayor parte de los casos, 80%, y hereditario. Ambas se relacionan con la alteración de la proteína ADAMS13. La idiopática, anticuerpos contra el gen. Y la hereditaria es una deficiencia, es decir, no hay esta proteína, metaloproteína. La clínica, la pentada clásica, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, presencia de esquistocitos en sangre periférica, fiebre, afectación neurológica después de transitoria y fluctuante y una disfunción renal. Lo mismo que la idiopática. El diagnóstico, la determinación de la metaloproteína o metaloproteínas. En menos del 5% es indetectable. En más del 10% hay que investigar un síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es el tratamiento? Plasmaféresis. Podemos dar corticoides, antiagregantes plaquetarios, esplenectomía, inmunoglobulina G, rituximab. Luego, el síndrome hemolítico urémico. Esto se debe a que nosotros ingerimos una toxina del grupo de la Shigella, una proteína, una toxina que se llama Shiga. Esto produce una colonización intestinal y va a producir una diarrea. Esta colonización intestinal va a permitir liberaciones de factores bacterianos a la circulación. Estas se van a unir a las plaquetas, a los neutrófilos y a los monocitos. Van a activar a los leucocitos y esa activación va a formar enzimas, proteasas, que van a producir daño endotelial y muerte celular. Va a afectar el sistema nervioso, renal, va a condicionar a la aparición de una anemia, principalmente hemolítica microangiopática, y puede ser afectación a otros órganos como el páncreas, por ejemplo, y el miocardio. ¿Cómo va a terminar? Con una insuficiencia renal aguda. Entonces, el síndrome hemolítico urémico generalmente van a ver ustedes en niños, porque muy pocos adultos, bueno, no todos, comen comida no muy higiénica, tratada de manera no muy higiénica. Entonces, en los niños sí vamos a encontrar con mayor frecuencia el síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, tienen que hacer la
estabilización del paciente a través de la fluidoterapia. Si el paciente entra en insuficiencia renal, tendrá que entrar a diálisis. Hay que instaurarle por su anemia hemolítica derivados hemoderivados, cuando el paciente ya está muy inestable. Antibiótico terapia, que es controvertido, porque no todos los antibióticos tienen efecto ante las toxinas, porque lo que produce el síndrome hemolítico urémico es una toxina, no la bacteria. Entonces, es ahí la antibiótico terapia, no se sabe si hay o no hay un efecto real. Igual la plasmaféresis. Sí hay un anticuerpo monoclonal que ha dado muchos beneficios a estos pacientes, principalmente con afectación neurológica, que se llama eculizumab. Este sí se puede utilizar. Cuando nosotros vamos a sospechar de un síndrome hemolítico urémico en un paciente pediátrico, principalmente, hay que iniciar el eculizumab, el tratamiento de soporte. En los pacientes, iniciar el eculizumab, realizar principalmente sus controles precoces desde su inicio y tratar de demorar lo menos posible. Monitorizar siempre al paciente. Hay que tomar muestras, cultivar previo al tratamiento y después del tratamiento, y hacer una vacunación antineumocócica como profilaxis. ¿Cuál es la diferencia entre la trombocitopenia trombótica y el síndrome urémico hemolítico? Primero, en la trombocitopénica trombótica, la etiología es el déficit de la metaloproteína, que es el ADAM13. En el síndrome hemolítico urémico es una toxina de la bacteria Shigella. El grupo etario, la trombocitopénica trombótica en adultos. El síndrome urémico hemolítico en niños. La trombocitopenia en la trombocitopénica trombótica es por debajo de 40.000. En cambio, en el síndrome hemolítico urémico es entre 85. Fiebre presente en la trombocitopénica y en el síndrome hemolítico urémico puede no presentarse. Afectación neurológica frecuente en la PTT y muy rara en el síndrome hemolítico. La insuficiencia renal aguda es eventualmente positiva en la PTT y es muy frecuente en el síndrome hemolítico. Tratamiento: plasmaféresis, esplenectomía, esteroides, anticoagulantes. En cambio, en el síndrome hemolítico urémico es la plasmaféresis y el eculizumab. Y por último, la coagulación intravascular diseminada. Esto se debe a una destrucción tisular por liberación de factores tisulares, producto de la trombosis microvascular generalizada. Puede deberse también a una sepsis o una lesión endotelial. Esta lesión endotelial va a acarrear agregación plaquetaria y eso va a condicionar a la trombosis. Hay un consumo acelerado de los factores de coagulación y hay una activación de la plasmina. Por consecuencia, va a haber una oclusión vascular, va a haber anemia hemolítica y bronquiopática con daño tisular isquémico. Luego, por la activación de la plasmina, va a haber una proteólisis de los factores de coagulación, por lo tanto, va a haber una hemorragia. Y va a haber un aumento de la fibrinolisis, productos de degradación de la fibrina, con la que va a haber una inhibición de la agregación plaquetaria y una polimerización de la fibrina, por lo tanto, hemorragia. Entonces, la coagulación intravascular diseminada tiene dos fases. Una que es de trombosis y otra que es de sangrado, hemorragia. Entonces, esto se va a presentar principalmente en pacientes sépticos. Hay un evento estimulante, se liberan los factores tisulares, hay activación de la trombina, conversión de fibrina a fibrina, activación de la plasmina, dímero D, que es el producto de la
hemolisis, agotamiento de la proteína C y S, ambos de la fibrina, van a activar la plaqueta y van a producir una trombocitopenia. Factores causantes: liberación de factores tissulares, síndromes obstétricos, desprendimiento prematuro de placenta, aborto en el segundo trimestre. Leucemia, la leucemia promielocítica aguda, neoplasias oncológicas, adenocarcinomas, lesión tisular, quemaduras, trombosis craneales, sepsis, bacterianas, virales, porque las endotoxinas de las bacterias gram negativas son los que van a activar los primeros pasos de la población. ¿Cuáles son las alteraciones? Trombocitopenia en el 98% de los casos, elevación del dímero D, 93% de los casos, prolongación del TP y APTT en el 60%, disminución del fibrinógeno alrededor del 30% y esquistocitos sangre periférica en el 50% de los casos. Entonces, estos son los factores que nos van a permitir a nosotros determinar si el paciente está cursando o no con una coagulación intravascular. Tratamiento, hemoderivados, plaquetas. Las plaquetas depende del peso del paciente para dar una dosis, pero la dosis inicial es de 6 unidades y además una unidad de plasma fetal. Cuando el paciente está sangrando o cuando tiene un recuento inferior a 50.000 plaquetas por ml, sin sangrado por lo menos por debajo de 20.000 plaquetas por ml. El plasma, la dosis inicial es de 15 a 30 ml por kilo, cuando hay sangrado o su TP y APTT están prolongados. Por encima de 1.5 veces el límite normal. Y el crioprecipitado, una unidad por cada 4 a 6 kilos, cuando el fibrinógeno está por debajo de 5 decilitro y tras el empleo del plasma. Bueno, aquí hay anticoagulación en algunos pacientes con trombosis, principalmente en los vasos grandes, sagena, braquial principalmente. En esos pacientes vamos a ver sangrado, deben recibir en forma profiláctica los anticoagulantes, es decir, no deben recibir anticoagulantes, por su riesgo elevado de desarrollar una enfermedad trombótica venosa. El ácido tranexámico es el que nosotros utilizamos más, este inhibe la fibrinólisis en los casos severos, en los que no sea posible corregir el factor, como por ejemplo los aneurismas, era lo que no me acordaba, aneurismas o malformaciones arteriovenosas, o son inoperables. En los casos agudos se puede dar 1 gramo cada 8 horas venoso, con el control del fibrinógeno, evidentemente. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes de nefrocítica que no hayan recibido ácido tranexámico. La proteína C activada, podemos dar el factor 7 activado recombinante y podemos hacer otras terapias también como la antitrombina y la trombomulina. Y finalmente la telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Renduos-Weber, es un desorden vascular, es una displasia de origen genético que se transmite en forma autosómica dominante. Estos son los dos genes, el HHT1 y HHT2 son los que participan de esta patología y se debe a una mutación del gen endoglina, así se llama. 95% están afectados y presentan epistaxis recurrentes. La edad media son los 12 años. Puede ir en forma progresiva, el sangrado nasal, y puede ser también produciéndose con más severidad. Malformaciones se asocian a alteraciones arteriovenosas pulmonares o telangiectasias del sistema gastrointestinal, manos, cara, pueden afectar otras cosas. La manifestación oral generalmente en lengua y en la arteria. El diagnóstico es la determinación del gen, además de la presencia de telangiectasias, antecedentes familiares y epistaxis.
del sangrado, ¿no? Para el diagnóstico molecular, pues hay que hacer la secuenciación de los genes ALK1 y NG. Entonces ahí está. Esto es a nivel gastrointestinal, esto es en la lengua, está en la piel, y se puede presentar en el pabellón auricular, en la lengua, en el dorso de las manos y la vasculitis, les decía, es un proceso inflamatorio. Vemos esta parte que es normal, donde la sangre tiene que fluir, y cuando hay un proceso inflamatorio, produce agregación en la lengua, en el labio inferior y obviamente en la piel. A nivel de riñón, lo que vamos a ver es esto, son microhemorragias. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Principalmente en la hemostasia primaria, alteración del TP, que nos va a determinar, bueno, primero el recuento de plaquetas, luego vamos a ver el TP, la hemostasia secundaria, la vía extrínseca, los factores 2, 5, 7 y 9, perdón, 10, el APTT, que nos va a valorar la hemostasia secundaria, principalmente la vía intrínseca, los factores 8, factor de von Willebrand, 9, 11 y 12. Y la fibrinolisis, concentración de fibrinógeno y producto de degradación del fibrinógeno y dímero D. Entonces, estos son los laboratorios que nos van a hacer el diagnóstico. Y una trombocitopenia en ausencia de otras citopenias, es decir, cuando solamente las plaquetas están afectadas. ¿Qué nos sirve? El frotis de sangre periférica. Pues eso nos va a descartar la pseudotrombocitopenia. Si tenemos una trombocitopenia comprobada, vamos a ver el número de plaquetas. Hay que ver, dependiendo del recuento, si está por debajo de 20.000, criterios de tratamiento. Hay que evaluar los riesgos. Si no hay riesgo vital, tratamiento corticóide o inmunoglobulina. Si las plaquetas están entre 20 y 50.000, hay que ver si el paciente cursa con una clínica hemorrágica. Si cursa con una clínica hemorrágica, tratamiento. Si no tiene clínica, no necesita tratamiento. Si las plaquetas están entre 50 o más, hay que ver si tiene clínica hemorrágica. Si tiene clínica hemorrágica con superior a 50, hay que ver cuál es la otra posibilidad de una etiología hemorrágica. Luego, si hay una hemorragia vital, transfusión de plaquetas, inmunoglobulinas y prednisona. La hipofibrinogenemia congénita o afibrinogenemia o disfibrinogenemia son patologías muy comunes. En la afibrinogenemia no hay fibrinógeno detectable. En la hipofibrinogenemia están muy bajos los niveles, y en la disfibrinogenemia hay fibrinógeno normal, pero el fibrinógeno está mutado, por lo tanto no es funcional. Podemos ver una dificultad para hacer el diagnóstico de una hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia. Entonces, generalmente estas patologías son subdiagnosticadas. La hipofibrinogenemia adquirida, vamos a ver principalmente la coagulación intravascular diseminada por un consumo acelerado de los factores de coagulación. No hay insuficiencia hepática por una disminución en la síntesis de fibrinógeno. En una reanimación tensa, las soluciones hidroelectrolíticas la diluyen, es decir, diluyen los factores de coagulación. Entonces hay una coagulopatía dilucional. Tratamiento con citostáticos como la asparginasa, por ejemplo, estos van a producir una disminución de fibrinógeno de las proteínas anticoagulantes C y S de la nitrosamina 3. Y esto lo vamos a ver principalmente en la LLR. Y en las hemorragias graves por falta o por pérdida de los factores de coagulación. ¿Cómo podemos reemplazar el déficit de fibrinógeno? Plasma. Proteínas, albúmina, globulinas y factores de coagulación. ¿Cuáles son los factores que intervienen? La hipovolemia, entre 10 y 20 ml por kilogramo peso, esa es su reposición, o un exceso de carga proteica. El crioprecipitado, el concentrado de fibrinógeno humano principal. Y pues hasta aquí su examen.
Espero que les vaya bien. Pesado. Gracias, doctora. Pesado, yo sé, pero, su examen lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Necesito que lean, hay cosas que tienen que entrar a su examen. Hemos quedado cortitos en el tiempo, siempre este primer semestre de cada año es bien complejo para mí, porque esto que les he dado en esta hora debía haberlas repartido en 2 clases. Ni modo. Les voy a pasar ahora los temas para que ustedes vayan repasando y voy a tratar de hacer su examen lo más sencillo posible. Estudio. Preguntas. ¿O han entendido todo o no han entendido nada? Ya pues, entonces en eso quedaremos. Estoy con la predisposición de mitigar todas sus dudas a través de WhatsApp. No se preocupen, cualquier duda, cualquier aclaración, háganmela, no hay ningún problema. Gracias, doctora. Entonces voy a pasarles enseguida los temas de su examen final. Va a entrar solo lo que hemos llevado para el tercer parcial, no van a entrar. ¿O quieren que entre anemias? No, doctora, no. Ok, entonces van a ver desde leucemias, linfomas, mieloma múltiple, reacción leucemoide, porque eso no les he preguntado en el segundo parcial. Van a ver procesos infecciosos, reacción leucemoide, leucemias, linfomas, mielomas y las displasias anémicas. Listo. Enseguida les paso mis temas. Nos vemos. Chau. Hasta luego, doctora. Gracias.